Se acercaba la medianoche cuando John Harker, un cansado trabajador del turno de noche, tomó el atajo a casa a través de los estrechos callejones del centro de Newcrest. La ciudad, normalmente vibrante y bulliciosa, se sentía inusualmente silenciosa mientras John pasaba por delante de las tiendas cerradas y los escaparates oscuros. Sus pasos resonaban en las paredes mezclándose con el sonido lejano de una sirena que se desvanecía en la noche. A medida que se acercaba a los grandes contenedores de basura detrás del restaurante Benny, un sonido débil e inusual lo detuvo en seco. Era un llanto suave y maleante, apenas audible pero inconfundiblemente vivo. John se detuvo, con el corazón acelerado por una mezcla de preocupación y curiosidad. Los gritos parecían provenir de uno de los contenedores de basura, un recipiente desbordante normalmente lleno de los restos del ajetreado día del restaurante. Con paso vacilante, John abrió la tapa del contenedor. El olor a comida podrida y café rancio asaltó sus sentidos, pero siguió adelante, obligado por los gemidos indefensos, alumbrando con su linterna el caos de bolsas de basura y restos de comida. Su luz se posó en algo totalmente inesperado: un bebé, envuelto en una manta azul hecha jirones, con un llanto débil pero persistente. Un descubrimiento sobrenatural. La sorpresa inicial de John dio paso a la acción cuando sacó con cuidado al niño del contenedor. El bebé, extrañamente tranquilo ahora, parecía estudiar a John con una mirada intensa, casi cómplice. Cuando la luz de la farola cayó sobre el niño, John se dio cuenta de algo extraordinario. La piel del bebé tenía un sutil brillo iridiscente y sus ojos, de un violeta intenso, brillaban con un resplandor de otro mundo. De vuelta en su modesto apartamento, John examinó al bebé más de cerca. Sin duda tenía aspecto humano, pero sus rasgos pequeños y delicados y el tenue brillo que emanaba de su piel no se parecían a los de ningún niño humano que John hubiera visto jamás. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese niño y cómo había acabado en un contenedor de basura en una noche fría? Decisión de proteger, sabiendo que el niño necesitaba calor y cuidados. John lo envolvió en una manta limpia y preparó una cama improvisada. Mientras miraba dormir al bebé, se apoderó de él un profundo sentimiento de responsabilidad. No podía entregar sin más a este misterioso niño a las autoridades, no cuando estaba claro que no se trataba de un ser humano corriente. John decidió que, al menos de momento, protegería y criaría al niño como si fuera suyo. La mañana siguiente, John se ausentó del trabajo alegando una enfermedad repentina. Se pasó el día buscando en internet cualquier cosa que pudiera explicar el estado o el origen del bebé, pero no encontró nada. Se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que iba más allá de la comprensión humana normal, posiblemente incluso extraterrestre. Cada día que pasaba, John se encariñaba más con el niño, al que llamó Eli. Eli era extraordinariamente tranquilo y observador, y a menudo fijaba su mirada en las cosas con una intensidad que parecía superior a la de su corta edad. John documentaba cada rareza, cada hito y cada comportamiento inexplicable, cada vez más convencido de la extraordinaria naturaleza de Eli. La curiosidad de la comunidad John consiguió mantener ocultos los rasgos únicos de Eli durante varios meses, pero a medida que Eli crecía, también lo hacían sus habilidades. Los vecinos empezaron a darse cuenta de que él, de John, no era como los demás niños. Sus ojos violetas, su actitud tranquila y el sutil brillo de su piel en ciertos momentos hacían que se alzaran cejas y susurraran preguntas. Decidido a proteger a Eli de miradas indiscretas e intenciones dañinas, John sabía que necesitaba un plan. Pero mientras se preparaba para un futuro lleno de incertidumbres, también se dio cuenta de que criar a Eli no consistía solo en guardar un secreto, sino en comprender y alimentar una forma de vida posiblemente nueva, que le había elegido a él, John Harker, como su guardián en este vasto y misterioso universo. La rutina de John empezó a evolucionar en torno a las necesidades de Eli y a la creciente complejidad de ocultar sus rasgos inusuales. Cada semana que pasaba, Eli daba saltos cognitivos notables, absorbía información del entorno a un ritmo asombroso y aprendía a comunicarse mediante gestos mucho antes de lo que lo haría cualquier niño humano. Una tarde, mientras John leía un libro sobre lenguaje de signos básico, Eli, que aún no había cumplido un año, empezó a imitar los signos con sorprendente precisión.
Fue un momento de asombro y temor para John. Se dio cuenta de que las capacidades de Eli ya no podían considerarse meros avances en su desarrollo, sino claros signos de un intelecto muy superior al humano. La misteriosa Sra. Alvera. Un punto de inflexión se produjo con la llegada de la señora Alvera, una anciana vecina que vivía unas puertas más abajo. Siempre había sido amable pero algo distante. Sin embargo, últimamente parecía interesarse cada vez más por John y Eli, y a menudo pasaba por allí con el pretexto de ofrecer ropa vieja de bebé o juguetes que había encontrado en el desván de su difunta hija. Un día, llegó justo cuando Eli mostraba su habilidad para manipular la luz. Pequeños orbes de luminiscencia danzaban alrededor de su cuna, un espectáculo tan hipnotizador como alarmante. John se quedó helado, seguro de que la señora Alvera reaccionaría con miedo o desconfianza. En lugar de eso, se limitó a sonreír, una sonrisa serena y cómplice, y habló en voz baja. «No tienes que ocultármelo, John. Sé lo que es, o mejor dicho, sé que no es de aquí. He visto a los de su clase antes». Una revelación compartida tomando una taza de té. La señora Alvera compartió su historia. Décadas atrás, su marido había formado parte de una operación encubierta de rastreo de fenómenos aéreos no identificados. Una noche, llegó a casa con un fragmento de lo que, según él, era una nave extraterrestre, un material desconocido para la ciencia terrestre. Creía que no todos los visitantes de las estrellas eran meros observadores. Algunos estaban aquí para integrarse, para vivir entre nosotros. La creencia de la Sra. Alvera de que Eli era uno de esos seres, un puente entre los humanos y otro mundo, no se basaba en el miedo, sino en el asombro y la posibilidad. Se ofreció a ayudar a John a proteger el secreto de Eli, sugiriendo que podrían encontrar más respuestas si comprendían dónde y por qué esos seres venían a la Tierra. El plan motivado por la historia de la Sra. Alvera y su oferta de ayuda, John empezó a correr mayores riesgos para conocer el origen de Eli. Empezaron a visitar lugares de los que se informaba de actividades inusuales, lugares en los que el velo entre lo conocido y lo desconocido parecía más delgado. Durante estos viajes, Eli mostró una extraña habilidad para interactuar con su entorno de formas que desafiaban cualquier explicación. Las plantas parecían cobrar más vida en su presencia y los dispositivos electrónicos parpadeaban sin fuentes de energía aparentes cuando él estaba cerca. Un encuentro inesperado. Sus exploraciones les llevaron a una estación de radio abandonada en las afueras de la ciudad, donde se habían registrado numerosas anomalias. Mientras John y la Sra. Alvera observaban, Eli se acercó a una consola de emisión inactiva. Sus manos se posaron sobre los controles y el viejo equipo empezó a zumbar, emitiendo una secuencia de pulsos rítmicos, casi como si se estuviera enviando una señal. De repente, el aire que los rodeaba crepitó con energía y una voz, clara pero no del todo humana, llenó la sala. Hablaba directamente a Eli en un idioma que John no entendía, pero el tono era inconfundible. Era cálida, familiar, la voz de un padre a un hijo. John miró a la señora Alvera con los ojos muy abiertos por el asombro y la alegría. Se dieron cuenta de que Eli no solo se escondía entre los humanos, era un mensajero y su mensaje estaba empezando a revelarse. John, Eli y la señora Alvera se encontraban en el umbral de nuevas revelaciones, listos para desentrañar más sobre la misteriosa conexión entre Eli y sus lejanos orígenes. Mientras se preparaban para lo que les esperaba, sabían que el camino estaría plagado de desafíos, pero la promesa de comprensión era demasiado convincente como para ignorarla. Cuando la voz se desvaneció, el aire del interior de la estación de radio abandonada volvió lentamente a la normalidad, pero el eco del lenguaje alienígena perduró en sus mentes. Eli, aparentemente imperturbable, se volvió hacia John y la señora Alvera con una sonrisa. Sus ojos brillaban débilmente bajo las tenues luces. Estaba claro que, fuera cual fuese el mensaje transmitido, Eli lo había entendido perfectamente y estaba en paz con su contenido, descifrando lo desconocido, intrigados por la posibilidad de seguir comunicándose con la especie de Eli. John y la señora Alvera decidieron montar un laboratorio improvisado dentro de la estación de radio. Reunieron equipos viejos pero funcionales de diversas fuentes, osciloscopios, receptores de radio y ordenadores.
Su objetivo era captar y descodificar las señales que Eli parecía naturalmente capaz de recibir y transmitir. A medida que los días se convertían en semanas, sus esfuerzos empezaron a dar fruto. Utilizando una combinación de software diseñado para el análisis de señales y guiones personalizados que John había escrito, empezaron a descodificar fragmentos de las transmisiones. El lenguaje era complejo, compuesto de frecuencias estratificadas que, cuando se alineaban correctamente, formaban un flujo de datos holográfico. Primer contacto una noche, mientras alineaban las frecuencias, la consola proyectó de repente una imagen coherente, un mapa de sistemas estelares, con líneas que conectaban ciertas estrellas con la Tierra. Era un mapa estelar, sin duda, pero también servía como un historial de visitas a la Tierra, marcado con fechas que correspondían a acontecimientos significativos de la historia humana. Él señaló un sistema estelar concreto, uno que estaba resaltado y palpitaba suavemente en el mapa. Gon y la señora Alvera lo observaron mientras hacía una serie de gestos que habían legado a entender como su forma de explicar las cosas. Era su hogar, un lugar al que se refería como Arctara, un mundo donde los seres vivían en armonía con su entorno, utilizando una tecnología que equilibraba sus necesidades con el orden natural. Comprensión y preparación a medida que aumentaba su comprensión, también lo hacía su determinación de ayudar a Eli a cumplir la misión para la que había sido enviado. Cada vez era más evidente que la llegada de Eli a la Tierra no era accidental. Era intencionada y tenía un propósito relacionado con el bienestar tanto de su mundo como del nuestro. La Sra. Alvera, con sus conexiones del pasado de su marido, se puso en contacto discretamente con algunas personas de confianza que podían ayudarles en su búsqueda. Se trataba de científicos y pensadores, de mente abierta y discreta, que podían aportar su experiencia sin llamar excesivamente la atención. Una reunión de mentes convocaron una reunión secreta en la emisora de radio, ahora convertida en un nexo de investigación y planificación extraterrestre. Cada experto aportaba una pieza del rompecabezas. Los lingüistas trabajaban para descifrar completamente el lenguaje de Eli, mientras que los físicos exploraban las propiedades de los materiales y las señales asociadas a su tecnología. Eli, siempre paciente y sabio más allá de su aparente edad, facilitó sus esfuerzos, guiándoles suavemente hacia la comprensión no solo de su lengua y su tecnología, sino también de su cultura y su filosofía. Compartió con ellos visiones de su mundo, imágenes vibrantes de vastos paisajes en los que las ciudades se fundían a la perfección con la naturaleza, y la tecnología mejoraba la vida sin dominarla. Unir dos mundos, su trabajo no estaba exento de riesgos. Cuanto más aprendían, más se daban cuenta de que probablemente había otras personas menos benévolas que los contactos de la Sra. Alvera, interesadas en explotar los conocimientos de Eli para sus propios fines. Se reforzaron las medidas de seguridad y el secreto era primordial. A medida que el grupo avanzaba en el conocimiento y la colaboración con Eli, se preparaba para el día en que pudieran compartir abiertamente sus descubrimientos con el mundo. Sabían que ese día llegaría. Los beneficios potenciales de los conocimientos de Eli para los avances tecnológicos y medioambientales eran demasiado grandes para mantenerlos ocultos. Pero por el momento, trabajaban en la sombra, guardianes de un puente entre mundos, dedicados a una causa que estaba remodelando lentamente su comprensión del universo y del lugar que ocupaban en él. La conexión establecida era más que científica, era un profundo reconocimiento de la interconexión de toda la vida sensible, una afirmación de que a través de la inmensidad del espacio se podían formar y alimentar relaciones basadas en el respeto y la curiosidad mutua. El delicado equilibrio entre el secreto y el descubrimiento dominaba sus esfuerzos diarios a medida que el equipo de la emisora de radio profundizaba en las tecnologías y filosofías que Eli trajo de Arctara. Con cada avance, las implicaciones de la presencia de Eli en la Tierra se hacían más profundas y trascendentales. Las tecnologías no solo prometían una nueva era de eficiencia energética y restauración medioambiental, sino que también insinuaban la posibilidad de cambios fundamentales en las estructuras de poder mundiales. El incidente, a pesar de su cautela, ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras John revisaba los datos de su última sesión, sonaron las alarmas en el laboratorio improvisado.
Sus sistemas de seguridad habían detectado una intrusión. Unas figuras enmascaradas y armadas con sofisticados equipos burlaron sus defensas, moviéndose con una precisión que hacía pensar en un entrenamiento militar. Los intrusos parecían saber exactamente a dónde ir. Se dirigieron directamente al laboratorio principal, donde se almacenaban los datos y equipos más sensibles de Eli. Sin embargo, no estaban preparados para el propio Eli. Cuando entraron en el laboratorio, Eli permanecía tranquilo, con los ojos más brillantes que nunca. Con un gesto de la mano, las luces parpadearon y el equipo que rodeaba a los intrusos se sobrecargó, emitiendo chispas y causando confusión. Johnny Lasra, Alvera, junto con algunos miembros de su equipo, utilizaron el caos a su favor, enfrentándose a los intrusos con fuerza no letal. Durante la escaramuza, se hizo evidente que los atacantes no eran simples ladrones o científicos curiosos. Eran operativos enviados por una corporación conocida por su agresiva búsqueda de tecnología alienígena. Secuelas y reflexiones. El encuentro dejó al grupo conmocionado pero ileso. Fue un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentaban. Después, mientras reparaban los daños y reforzaban su seguridad, los debates giraron en torno a las implicaciones más amplias de su trabajo. Eran los guardianes de una puerta de acceso a las relaciones interestelares y a una tecnología que podía elevar a la humanidad o sumirla en un conflicto. Eli, comprendiendo la gravedad de la situación, reveló más detalles sobre su misión. Su pueblo había observado la Tierra durante siglos, viendo cómo la tecnología y la sociedad humanas evolucionaban, a menudo a expensas del medio ambiente y el equilibrio. Habían decidido intervenir ahora porque creían que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión, capaz de provocar una gran destrucción o de avanzar significativamente hacia la armonía con el universo. Movilización de aliados. El ataque les impulsó a buscar más aliados, incluidas figuras políticas y líderes en tecnología sostenible que pudieran ayudarles a superar los retos que les aguardaban. Estas nuevas alianzas se formaron bajo estricta confidencialidad, creando una red de influencia y protección que se extendió más allá de los confines de la emisora de radio. Preparación para la divulgación. Sabiendo que no podrían mantener la presencia de Eli en secreto para siempre, el equipo empezó a prepararse para una revelación controlada. Planeaban introducir las tecnologías y los conocimientos poco a poco, asegurándose de que cada paso se diera teniendo muy en cuenta las repercusiones éticas y sociales. Como parte de esta preparación, trabajaron en un documental que contaría la historia de Eli y los beneficios potenciales de sus enseñanzas y tecnología. Esperaban que, controlando la narración, podrían evitar el mal uso y fomentar un diálogo global sobre las implicaciones del contacto extraterrestre. Eli, por su parte, siguió compartiendo sus ideas, centrándose en los fundamentos filosóficos de la tecnología de su cultura, cómo estaba diseñada para mejorar la vida sin dominarla. Destacó la importancia de la intención en el uso de cualquier tecnología, aumentar en lugar de controlar, integrar en lugar de perturbar. A medida que las piezas encajaban, el equipo observaba el mundo exterior, esperanzado pero cauto. Estaban a la vanguardia de una nueva era, pioneros en la intersección de la curiosidad humana y la sabiduría alienígena. Los días venideros requerirían valor, diplomacia y, sobre todo, un profundo respeto por el delicado equilibrio del cosmos. Estaban preparados para dar un paso hacia la luz, para tender puentes entre mundos y abrir un nuevo capítulo para la humanidad. Se acercaba el día de la revelación, envuelto en una mezcla de expectación y aprensión. John y su equipo, con Eli a la cabeza, habían planeado meticulosamente cada detalle de la revelación. Habían elegido una importante conferencia científica como lugar de celebración, asegurándose de que una multitud de pensadores influyentes y de mente abierta escucharan primero su historia. La presentación bajo las deslumbrantes luces de la sala de conferencias, con medios de comunicación de todo el mundo retransmitiendo en directo. John subió al escenario. Comenzó con los orígenes de su descubrimiento, omitiendo cuidadosamente lugares concretos y detalles técnicos delicados. A su lado, Eli permanecía sereno. Su sola presencia bastaba para cautivar a la audiencia. John presentó a Eli no como un alienígena,
sino como un nuevo amigo con profundos conocimientos y tecnología que podría ayudar a resolver algunos de los problemas más acuciantes de la Tierra. Mientras hablaba, detrás de ellos, imágenes del sistema estelar de Eli y de las maravillas tecnológicas de Arctara iluminaban la pantalla. Demostración de la tecnología para demostrar los beneficios tangibles de su colaboración con Eli. Mostraron un pequeño dispositivo, un prototipo de convertidor de energía que podía extraer energía de forma limpia y eficiente de fuentes ambientales. El dispositivo se activó en el escenario, alimentando toda la sala de conferencias sin conexión a la red eléctrica tradicional. El público respondió con una mezcla de asombro y escepticismo. Muchos estaban intrigados por el potencial de esta tecnología, mientras que otros cuestionaban sus orígenes e implicaciones. El equipo había previsto estas reacciones y preparado documentos científicos detallados, listos para la revisión por pares, en los que exponía sus hallazgos y la ciencia subyacente de forma transparente. Reacciones mundiales. La reacción a la revelación fue inmediata y variada. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, cada uno dándole la vuelta según su perspectiva. Mientras algunos lo saludaban como el amanecer de una nueva era, otros especulaban sobre los riesgos de que una tecnología tan avanzada cayera en malas manos. Los gobiernos se mostraron cautos pero curiosos. Muchos intentaron saber más sobre Eli y sus intenciones. John y su equipo se encontraron navegando por un delicado panorama político, equilibrando su compromiso con la apertura con la necesidad de proteger a Eli y su tecnología de la explotación. Ampliación del círculo en respuesta al creciente interés y a la necesidad de un enfoque estructurado para la difusión de la tecnología. John ayudó a crear una organización sin ánimo de lucro, la Arctara Harmony Initiative. Su objetivo era gestionar de forma responsable la integración de las tecnologías extraterrestres en la sociedad humana. La iniciativa puso en marcha programas educativos y colaboró con organismos internacionales para garantizar que estas nuevas tecnologías se utilizaran de forma ética y sostenible. Eli se convirtió en un símbolo de esperanza y un puente entre mundos. Habló en las Naciones Unidas, no con palabras, sino a través de un fascinante despliegue de imágenes, holográficas y música que transmitía la filosofía de equilibrio y coexistencia de su pueblo. Fomentar un nuevo entendimiento. Gracias a estos esfuerzos, empezó a tomar forma una nueva narrativa que destacaba la interconectividad de la vida en el cosmos. Las ideas de Eli sobre la armonía universal resonaron en muchas personas y dieron lugar a movimientos centrados no solo en el avance tecnológico, sino también en el enriquecimiento espiritual y la protección del medio ambiente. Mientras seguían trabajando con líderes y comunidades de todo el mundo, John y su equipo tuvieron cuidado de mantener la integridad de su misión. Crearon una serie de centros de investigación globales, conocidos como Harmony Hubs, donde expertos de diversos campos podían estudiar la tecnología y la filosofía arctarianas, explorando formas de integrarlas en la vida cotidiana sin alterar el equilibrio ecológico o social del planeta. La transición no fue perfecta. Hubo contratiempos y desafíos, disputas sobre el control y la distribución de la tecnología y temores profundamente arraigados que superar. Pero con cada paso adelante, el equipo reforzaba los cimientos de confianza y cooperación que Eli había imaginado. Un testimonio de la posibilidad de una comunidad global unida guiada por los principios de paz y sostenibilidad. A medida que se desarrollaba este nuevo capítulo de la historia de la humanidad, el mundo observaba y aprendía, adaptándose lentamente a la realidad de nuestro lugar en un universo más grande y maravilloso. A medida que el mundo se adaptaba a las nuevas realidades introducidas por Eli y a los conocimientos de Arctara, el tumulto inicial dio paso a una aceptación más amplia. Los centros de armonía se convirtieron en centros de innovación y diplomacia que combinaban las tecnologías terrestres con los principios arctarianos. Esta fusión no solo aceleró los avances tecnológicos, sino que también promovió una comprensión más profunda de la sostenibilidad y la interdependencia. Consolidación del progreso. La iniciativa Arctara para la armonía siguió evolucionando, encabezando proyectos que demostraban las aplicaciones prácticas de su tecnología. Uno de los proyectos emblemáticos fue la Red Global de Energía Limpia,
que utilizó los convertidores de energía demostrados en la conferencia para suministrar energía limpia y eficiente a regiones remotas y desatendidas. Este proyecto por sí solo redujo drásticamente las emisiones mundiales de carbono y puso de relieve el potencial de un futuro sostenible. En las zonas urbanas se introdujeron diseños arquitectónicos arctarianos, creando edificios que se adaptaban a su entorno, estructuras que respiraban, absorbían la luz solar y recogían el agua de lluvia, plenamente integradas en los ecosistemas que las rodeaban. Integración cultural. Eli, siempre embajador de su cultura, inició un programa de intercambio cultural. Artistas, filósofos y educadores arctarianos visitaron la Tierra, mientras que delegados humanos viajaron a Arctara a través de avanzadas tecnologías de viaje espacial desarrolladas gracias al conocimiento compartido. Estos intercambios profundizaron el entendimiento mutuo y enriquecieron las culturas humana y arctariana, tejiendo un tapiz de experiencias y valores compartidos. Un nuevo gobierno. La influencia de la filosofía arctariana se extendió a la gobernanza mundial. Las Naciones Unidas crearon un nuevo organismo, el Consejo de Relaciones Extraterrestres, dedicado a supervisar las interacciones con el pueblo de Eli y otros posibles contactos extraterrestres. John fue nombrado uno de los consejeros, aportando su experiencia de primera mano y su enfoque equilibrado al Consejo. Este organismo trabajaba no solo para regular el uso de la tecnología alienígena, sino también para garantizar que las políticas de la Tierra reflejaran las responsabilidades cósmicas más amplias a las que ahora se enfrentaba la humanidad. Fue un testimonio de la creciente madurez de la Tierra como miembro de la comunidad interestelar, afrontar los retos a pesar de los avances y de la dirección generalmente positiva. Persistían los desafíos, las disparidades económicas, la resistencia cultural y los conflictos ideológicos seguían poniendo a prueba la resistencia de la sociedad global. Sin embargo, la presencia de un punto de referencia común y externo en el Arctara ayudó a realinear estos conflictos, aportando una nueva perspectiva a viejas disputas y fomentando soluciones que hacían hincapié en la unidad y la coexistencia. Reflexión y anticipación. Con el paso de los años, John rememoró el viaje desde aquella fatídica noche en el callejón hasta un mundo transformado por el conocimiento y la presencia de un niño extraterrestre. Se maravilló del cambio en los valores sociales, los saltos tecnológicos y el cambio en la conciencia planetaria. Pero, sobre todo, apreció las transformaciones personales más silenciosas, el nuevo respeto por la vida y la comprensión más profunda del lugar que ocupa la humanidad en el universo. Eli, ahora una figura conocida en todo el mundo, seguía inspirando. Su existencia había impulsado a la humanidad a mirar más allá de sus fronteras planetarias, a verse a sí misma como parte de un cosmos mayor. Pero quizás su mayor impacto se produjo en la forma en que las personas se trataban unas a otras. La amabilidad y la cooperación se habían vuelto más valoradas, un reflejo de la armonía interestelar que Eli encarnaba. El legado, a medida que la narrativa de la historia humana continuaba desarrollándose, el legado de aquel primer contacto resonaba en todos los aspectos de la vida. La humanidad no solo había ganado un nuevo amigo y mentor en Eli, sino que también había encontrado una nueva visión de sí misma, una especie capaz de cosas extraordinarias cuando está unida por objetivos comunes y sueños compartidos. En los silenciosos momentos de reflexión, quienes se habían visto afectados por los acontecimientos de estos años de transformación comprendieron que estaban viviendo una época especial, un periodo de profundo crecimiento y esperanza perdurable. El futuro, antano fuente de incertidumbre y miedo, era ahora un lienzo de infinitas posibilidades, pintado con los trazos gruesos de la colaboración humana y arctariana. No se trataba de un final, sino de un nuevo comienzo, un viaje continuo hacia la comprensión, la paz y la coexistencia armoniosa de todos los seres del cosmos. La historia de Eli y la Tierra era un testimonio del poder de la curiosidad, la empatía y la búsqueda inquebrantable de la armonía, una narración que inspiraría a las generaciones venideras.